Bienvenidos colegas al tercer Congreso de Imagenología del Hospital Dr. Alfredo Perrupato, organizado por el Servicio de Diagnóstico por Imagen de esta institución. Quiero agradecer la invitación a esta exposición por el comité organizador. La charla que vamos a desarrollar hoy día es el ABC en algunas patologías, sobre todo isquémicas, ¿cierto? Del cerebro por tomografía computada. Me voy a presentar, soy el licenciado en producción de imágenes Marcos Roldán. Me desempeño como docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de la Concagua, en la licenciatura de producción de bioimágenes y el posgrado de tomografía multicorte. Me desempeño laboralmente en la Fundación Escuela de Medicina Nuclear, FUESMEN, y en el Hospital de Nuestra Señora del Carmen, en el servicio de tomografía. Los objetivos de esta charla es que puedan observar y aprender aquellos cambios sutiles que se producen en la sustancia, tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca del parénquima cerebral, en aquellos pacientes que están cursando un accidente cerebrovascular agudo. Y estos cambios de densidad poderlos correlacionar con signos tomográficos precoces. Estos son los objetivos de la charla de hoy día. Vamos a definir lo que es un ACV, un accidente cerebrovascular. Es un término que indica una pérdida aguda de la función neurológica de etiología vascular de 24 horas de duración y que puede producir hasta la muerte en aquellos pacientes que no son tratados. La valoración en el diagnóstico por imagen y el tratamiento de patologías del cerebro han evolucionado en los últimos años con la puesta en marcha de protocolos específicos y el desarrollo de algunas técnicas de neuroimágenes de alta complejidad, como así también en técnicas de intervencionismo endovascular. El estudio de cerebro a través de la tomografía computada ha tomado una relevancia en aquellos pacientes con cuadros clínicos neurológicos agudos, tanto en unidades de cuidados intensivos como en servicios de emergencia. Es muy importante determinar el origen del trastorno neurológico, en donde el tiempo es de suma importancia en aquellos posibles tratamientos que requiere el paciente. Ictus, sinónimo de ACV y de stroke, ¿cierto? Es un déficit neurológico agudo de origen isquémico, en donde se produce una hipoperfusión del tejido cerebral, en donde hay una disminución, ¿cierto?, del aporte tanto de oxígeno como de glucosa, y si este evento no es revertido, se va a producir la muerte celular. Aquellos pacientes que se encuentran cursando dentro de las primeras horas un ACV isquémico y son recibidos en instituciones de alta complejidad que poseen unidades de stroke, en donde dentro de las primeras 3 a 4 horas y media de la evolución o del inicio de este evento isquémico, se pueden realizar tratamientos trombolíticos que pueda revertir esa obstrucción de una arteria que está produciendo la isquemia de una zona importante del cerebro. Estas unidades son espacios físicos delimitados, determinados en un hospital, en donde se realiza el diagnóstico precoz y tratamiento especializado en aquellos pacientes que cursan el ACV. Están constituidos, están formados por un equipo multidisciplinario, tanto de médicos terapistas como médicos neurólogos, el personal de la enfermería, tienen una preparación en la atención de estos pacientes, y estas instituciones deben por lo menos poseer un servicio de tomografía en donde el tecnólogo debe estar formado no solamente para hacer tomografías simples de cerebro, sino para poder realizar estudios de angiotomografía tanto de cuello como de cerebro. Con estos tratamientos se puede
realizados en aquellas unidades stroke, ¿cierto? Se logran beneficios para el paciente, en donde hay una alta disminución de las complicaciones, una menor morbilidad y discapacidad, descenso de la estancia hospitalaria, un menor número de secuelas y una disminución de la mortalidad. El origen del déficit neurológico puede ser de origen vascular o no vascular. Dentro de los vasculares podemos hablar de aquellos eventos isquémicos o hemorrágicos. Y dentro de los no vasculares, ese déficit neurológico puede ser producido por edemas, por tumores o abscesos o de otra etiología. Cuando hablamos del ACV, vamos a hablar de aquellos que son isquémicos o hemorrágicos. La mayoría, en el 80% de estos eventos son isquémicos y en un 20% hemorrágicos. Vamos a hablar un poco de ese evento isquémico en donde se produce una disminución de la perfusión de una determinada zona del parénquima cerebral debido a una obstrucción en las arterias, ya sean de pequeño, mediano o gran calibre. Estos pueden tener una etiología trombótica, embólica o hipóxica. Las trombóticas y la embólica tienen un origen producto de la enfermedad de la pared de la arteria, denominada arteriosclerosis, ¿cierto? En donde se produce una disminución de la luz del vaso y esta puede obstruirse en forma total o parcial. Sobre todo, lo que vamos a ver en algunos casos es la obstrucción de la arteria cerebral media. Dentro de los embólicos podemos hablar de desplazamientos de trombos o partículas o sustancias que se desprenden por la fragmentación de placas y placas que se van a encontrar, ¿cierto?, ubicadas dentro de lo que es la zona del cuello, la zona del bulbo carotídeo, la región del callado aórtico y en algunos pacientes que tienen algunas fibrilaciones auriculares izquierdas. En el caso de los hipóxicos, estamos hablando de pacientes que se les produce una disminución de esa perfusión producida o el aporte del oxígeno a esos sectores importantes del cerebro debido a una intoxicación de dióxido de carbono, una disminución de perfusión, hipotensión o en aquellos pacientes que han tenido algún tipo de ahorcamiento. Este tipo de lesiones isquémicas vamos a poder observarlas nosotros en el parénquima cerebral a través del ennegrecimiento del tejido normal. El tejido normal tiene una densidad determinada, que ya vamos a verla, en donde si se produce la hipoperfusión de esa zona, va a ir cambiando la densidad del tejido, desde el tejido normal, se va a ir oscureciendo hasta quedar negro y desaparecer. En algunos casos se licúa el tejido cerebral hasta desaparecer y ser ocupado por líquido cefalorraquídeo. Estos son los cambios que se van a producir en el parénquima cerebral, que luego lo vamos a ver en imágenes de tomografía. Entonces, en las zonas isquémicas va a aparecer una región oscura, negra, denominado hipodensidad del tejido. Esos cambios sutiles que estamos hablando de densidades que se va a producir entre la sustancia blanca y la sustancia gris, que se va a dar en aquellas zonas corticales, subcorticales o mediales como la región de los núcleos basales, tenemos que correlacionarlos con algún tipo de signo y los vamos a correlacionar con el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, en donde la arteria cerebral media cambia la densidad en algunos tipos de patologías como es la trombosis.
También vamos a correlacionarlo con el signo de la hipodensidad de los ganglios basales, ¿cierto? Y el signo del ribete insular. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a relacionar la hipoperfusión del tejido cerebral, producto de una disminución del flujo o una obstrucción de la arteria, con estos cambios sutiles de densidad. Muy bien, antes de continuar con los signos de la isquemia, vamos a ver una clasificación dentro de los que son los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. No solamente dentro del parénquima cerebral se puede producir una obstrucción de las pequeñas arterias o medianas arterias, sino puede producirse una lesión que vaya a producir una trasvasación de la sangre del interior del vaso hacia los espacios subaracnoideos o intraparenquimatoso del cerebro. Estas causas, podemos hablar de causas primarias o causas secundarias. Dentro de esas causas primarias, la trasvasación de la sangre del interior de la arteria, en este caso, se puede llegar a producir en aquellos pacientes que sufren de una hipertensión arterial no tratada o algún tipo de angiopatía amiloide. La angiopatía amiloide, que muchas veces lo hemos escuchado hablar a los neurólogos sobre todo, se trata de, la amiloide es una proteína, ¿cierto?, que se va a desarrollar en las paredes del vaso, en donde se va a producir la debilidad de esto, a veces combinado con un proceso de hipertensión arterial, se puede producir la lesión de la pared y producir una hemorragia, tanto en los espacios que ya habíamos dicho, en los espacios uranoideos, como en la región intraparenquimatosa del cerebro. Las causas secundarias, hay otras causas que pueden producir hemorragias, y estas son malformaciones arteriovenosas, que es un entramado de vasos, ¿cierto? Una mala formación que puede tener se pueden lesionar las paredes y producir la hemorragia. También un tumor o una metástasis puede causar una hemorragia. La hemorragia en el parénquima cerebral, ¿cómo la vamos a observar? La vamos a observar blanca. Cuando la observamos blanca, vamos a decir que es una imagen hiperdensa en el parénquima cerebral. Entonces, volvemos atrás, la isquemia en el cerebro la vamos a ver hipodensa. La hemorragia en el parénquima cerebral la vamos a ver blanca, se dice que es hiperdensa. Bueno, vamos a hablar de los objetivos de la tomografía computada simple. Aquellos pacientes que ingresan por este evento vascular, por hipoperfusión, a la guardia, dentro de las primeras horas, se hace una evaluación, ¿cierto? Y el tratamiento trombolítico va a depender en el resultado de lo que es una tomografía computada simple. El objetivo de la tomografía computada simple es descartar que sea un ACV hemorrágico. Si se descarta que es un ACV hemorrágico, que es isquémico, y está dentro de las primeras horas de ventana para realizar el tratamiento trombolítico, ¿cierto? Este déficit neurológico puede ser revertido con ese tratamiento. Ese tratamiento se realiza a través de un plasminógeno tisular recombinante, el RTPA, en donde si se determina que no es hemorrágico o que la isquemia ¿cierto?, es diagnosticada dentro de esas primeras 3 horas a 4 horas y media, se puede realizar este tratamiento. Por eso la tomografía dentro de estas primeras horas del evento isquémico
la modificación de la densidad del tejido cerebral es muy sutil. Por eso hablamos que tiene una baja sensibilidad la tomografía. Por eso el ojo tanto del radiólogo como el nuestro, entrenado en ver esos cambios sutiles de densidad, hacen que podamos determinar la zona isquémica y sobre todo poder ver a qué territorio corresponde de la arteria que lo está irrigando. Bueno, para poder discernir esos cambios sutiles del parénquima, vamos a tener en cuenta lo que es la atenuación del tejido, el brillo, el cambio de densidad y algunos cambios de densidad dentro de lo que son las cavidades que son ocupados por los espacios por el líquido cefalorraquídeo. Bueno, vamos a hacer un análisis de la imagen radiológica. Vamos dentro de las imágenes que van a observar los médicos o nosotros, que son las que enviamos una vez realizada la tomografía. Tenemos que observar, sobre todo para aquellos que nunca han hecho tomografía, esta guía les va a servir, es de suma importancia. Apenas veamos una tomografía, debemos observar en qué filtro nos está mostrando esta imagen. Debemos identificar el plano de corte, a la región que pertenece, debemos reconocer la anatomía radiológica, ver esos cambios de densidades y poderlos correlacionar con la semiología radiológica. Vamos a hablar de las ventanas, y esto es importante para aquellos que nunca han hecho tomografía, que aprendan a ver las diferentes ventanas y para qué nos sirven. La primera ventana que vemos del lado izquierdo corresponde a una ventana del parénquima cerebral. Este tipo de ventana podemos analizar tanto la anatomía como los cambios de densidades. Debemos hacer un reconocimiento de la anatomía. Fíjense que del lado izquierdo, ¿cierto? Derecho de la imagen, van a observar W80, L40, que esos son valores de ventana y centro, en donde están determinados las densidades para analizar ese tipo de parénquima. Ese centro y esa ventana las podemos modificar. Esta ventana que ustedes viendo de parénquima son las que les grabamos y les entregamos, las subimos a la web para que sean vistas por los diferentes profesionales, en este caso los neurólogos o médicos clínicos, en donde tienen que hacer un análisis más allá del informe que se envía. Esa ventana nosotros podemos modificarla y más allá que podemos de esta manera, si modificamos la ventana, podemos exacerbar a veces esas pequeñas o diminutas diferencias que existe entre la sustancia gris y la sustancia blanca. La ventana que se encuentra al lado es una ventana ósea que nos va a servir para hacer un análisis de lo que es el tejido óseo, en caso de que haya algún tipo de tumor o lesión o algún tipo de lesión traumática. Y hablamos de una ventana subdural. Una ventana subdural es una ventana intermedia entre las dos anteriores que nos va a permitir cambios de densidad, sobre todo hemorrágicos, que son lineales y se encuentran muy pegados a la tabla ósea. Eso nos permite ver en los casos de que se producen pequeños hematomas subdurales, ¿cierto? Poderlos observar con ese tipo de ventana. Vamos a lo próximo, que son los planos de corte, en donde la primera imagen que ustedes observan del lado izquierdo es un plano axial, y fíjense en donde podemos observar el líquido cefalorraquídeo, lo van a ver negro, y la región central de esa imagen va a corresponder al sistema ventricular. Son como forma de alas de mariposa, son espacios huecos que se encuentran ocupados por líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo
en la imagen de cerebro, la imagen tomográfica, la vamos a ver negra, la vamos a ver hipodensa. Fíjense esas líneas laterales que hay en la región cortical del cerebro que está en contacto con el hueso, que lo vemos hiperdenso, lo vemos blanco. Esas líneas corresponden a surcos y cisuras y que debemos tenerla en cuenta en el caso de que comiencen a desaparecer, ¿cierto? Lo que vamos a desarrollar más adelante es que la isquemia va a producir edema. El edema produce un efecto de masa en donde se produce el borramiento de estos surcos. Por eso presten atención a los surcos y siempre debemos comparar tanto el lado derecho como el lado izquierdo. La segunda imagen corresponde a un plano sagital que y un plano coronal hacia la derecha, en donde sirve poder ubicar en casos de isquemias, hemorragias y tumores la zona precisa donde se encuentra desde el punto de vista topográfico anatómico. Pasamos a la próxima imagen. Son regiones y niveles. Presten atención que esto los va a ayudar. Estas imágenes son importantes. Estos niveles deben conocerlos a fondo porque son en las zonas que ustedes van a hacer el análisis del cambio de densidad del parénquima y donde van a observar algunos signos. Por eso el primer nivel o el nivel del tronco encefálico, si observan, tenemos en la parte central una parte hiperdensa que corresponde al hueso, sobre todo a la región terminal de la región supracelular, de la silla turca. Esa zona media que vamos a identificarla con ese color naranja, fíjense por debajo, esa zona van a ver zonas hipodensas que van a corresponder al líquido cefalorraquídeo, lo mismo que los espacios subaracnoideos que están en la parte lateral, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda. Esa región va a corresponder a la cisterna supracelular, en donde van a observar que por esa zona se va a desplazar las arterias cerebrales que van a corresponder al polígono de Willis, y la zona lateral por donde se va a desplazar, por esos espacios hipodensos, negros y oscuros, se va a desplazar la arteria cerebral media. Esa es la zona donde nosotros vamos a prestar atención en aquellos pacientes que tienen un déficit neurológico, isquémico o hemorrágico, en donde vamos a observar el primer signo que van a ver, que es el del signo de la hiperdensidad de la arteria cerebral media. La región posterior va a corresponder al tronco del encéfalo, en este caso por la protuberancia, y en la región posterior ven un círculo oscuro que va a corresponder a la zona del cuarto ventrículo. La zona posterior corresponde a la región posterior, ¿cierto? En los cortes, últimos cortes de la región del cerebelo. Esa línea que ven ahí en color violeta, esos son los espacios, fíjense en el lado contralateral, esos van a corresponder a espacios subaracnoideos, llenos de líquidos, pero a través de estos espacios van a discurrir las arterias cerebrales. Ante la rotura de un aneurisma, todos esos espacios subaracnoideos van a ser ocupados por sangre. Y la sangre, ¿cómo la vamos a ver? Hiperdensa. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense del lado contralateral de esa imagen lila, podemos observar en la región que es lateral del lado derecho, vamos a ver parte de lo que es la arteria cerebral, que en algunos casos isquémicos vamos a observar la hiperdensa. La hiperdensidad va a estar dada por la atenuación que produce el coágulo trombo dentro de la arteria. Por eso es importante este signo. La próxima imagen
es la imagen que va a corresponder a la zona de los núcleos basales. Está por encima de la imagen anterior, unos cortes superiores. Esta zona también es muy importante que presten atención. ¿Por qué? Porque vamos a ver que, fíjense que si vemos la zona cortical, la zona que está pegada al hueso, lo más blanco pegada al hueso. Descartemos el hueso. Vamos hacia la parte del parénquima, la parte blanda del cerebro. Vamos a ver que está la sustancia gris. La sustancia gris es más blanca o más clara que la sustancia blanca. La blanca la vamos a ver más hipodensa. La sustancia gris la vamos a ver más hiperdensa. Nosotros tenemos que conocer esos cambios sutiles porque dentro de las primeras horas de la isquemia, si nosotros aprendemos a diferenciar esos pequeños cambios que se producen en entre la sustancia gris y blanca, vamos a ubicar la zona isquémica y que va a corresponder a la arteria que se ha obstruido o que ha disminuido el flujo en esa zona. La sustancia, ya estando acá en la sustancia gris tiene valores de densidad de unidades de Hanfield dentro de las 30-40 unidades de Hanfield y la sustancia blanca dentro de las 20 a 30 unidades de Hanfield. Vamos a observar y vamos a analizar estos cortes en la zona, la zona de los núcleos basales. Vamos a observar, fíjense, vuelvo hacia atrás, esa zona hiperdensa va a corresponder a la cabeza del núcleo caudado. En la región posterior, ¿cierto?, de esta zona que hemos delimitado, vamos a ver una zona triangular hiperdensa que va a corresponder al núcleo lenticular. Estas son zonas que pueden cambiar de densidad, ponerse mucho más hipodensas debido a los cambios isquémicos. Por eso debemos conocer la anatomía de este corte. Esa es la zona que yo le estoy mostrando del núcleo lenticular. Otra zona importante es la zona del tálamo. Volvemos para atrás. Esa zona corresponde al tálamo y donde cuando se produce la obstrucción de pequeñas arterias perforantes, tanto de la arteria cerebral media que irrigan esa zona, se puede producir la obstrucción o la rotura de estas arterias y producir tanto como zonas isquémicas o como zonas hemorrágicas. Entre estas estructuras de sustancia gris que se denominan núcleos basales, la cabeza del núcleo caudado, el núcleo lenticular y la región del tálamo, vamos a tener unas líneas hipodensa que van a corresponder, volvemos hacia atrás, fíjense, va a corresponder a la sustancia blanca, y esa sustancia blanca en esa zona que va a separar la cabeza del caudado, el núcleo lenticular y la región talámica corresponden a la cápsula interna. La superior es el brazo anterior, la posterior corresponde al brazo posterior. Fíjense cómo delimita la zona del núcleo lenticular. Y por el lado de afuera, externo al núcleo lenticular, vamos a tener esa zona que van a corresponder a la cápsula interna. Esas son zonas que ustedes deben prestar atención en los casos de isquemias cerebrales, en donde se produce el cambio de densidad o el borramiento. Ustedes van a escuchar que los médicos radiólogos, los residentes van a decir, sí, hay un cambio de densidad, hay un borramiento de esa zona que podría corresponder a la zona de isquemia. Presten atención a esta zona. Y por el lado externo, ¿cierto?, a esa cápsula externa, vamos a observar lo que es el lóbulo de la ínsula. En color verde claro, vamos a ver que esa zona va a corresponder al lóbulo de la ínsula. También se producen cambios de densidades en esa zona. Y esto vez corresponde a un corte superior al anterior, también muy importante, en donde fíjense que están muy marcados los surcos y cisuras en la parte externa, en
en donde si hay una zona isquémica, esa isquemia produce edema y produce el borramiento. Por eso es muy importante comparar la zona isquémica con la zona contralateral, la zona del otro lado. ¿Por qué? Porque supuestamente en la zona isquémica vamos a ver el borramiento y del otro lado vamos a ver los surcos y cisuras normales. La zona central que nosotros estamos viendo, esa zona va a corresponder al sistema ventricular. Son como alas de mariposa ocupadas por líquido cefalorraquídeo. Y la línea superior a esta zona es la zona subaracnoidea del espacio interhemisférico anterior. Bueno, muy bien. Continuando, vamos a ver esos cambios morfológicos de densidades dentro del parénquima cerebral. Sobre todo en las isquemias, en donde la imagen isquémica, lo repetimos por otra vez, vamos a ver la hipodensa. En el caso avanzado ya del transcurso, ese cambio de densidad, fíjense, del lado... Acuérdense que estamos viendo al paciente de enfrente, estamos viendo la zona hipodensa del lado izquierdo, en este caso del cráneo. Esa imagen hipodensa, ese cambio de densidad en el parénquima se produce con el transcurso de las horas. Apenas en las primeras horas de evolución del ACV isquémico, dentro de las 3 primeras horas, no vemos esa hipodensidad, no la vamos a ver, sino vamos a ver el borramiento, ¿cierto?, de la sustancia gris, de la sustancia blanca. En este caso, este paciente ya ha evolucionado en el tiempo, por eso vemos la imagen hipodensa. ¿Y por qué vemos la imagen hipodensa? La imagen hipodensa, al producirse la obstrucción, en este caso ese territorio va a corresponder a la arteria cerebral media, y al producirse la obstrucción, se produce el edema. Por eso lo vemos hipodenso. El edema es el aumento de líquido en esa zona y se produce, ¿por qué? Porque al obstruirse la arteria deja de proveer oxígeno y glucosa a la zona y se empieza a producir algunos cambios, ¿cierto?, a nivel de la barrera hematocefálica del vaso, y este empieza a permitir la extravasación de líquido del vaso hacia el tejido intersticial. A nivel de las células se va a producir una alteración en la bomba de sodio y potasio de la pared de la membrana celular, en donde se va a acumular el sodio. Para dar un ejemplo gráfico, la célula comienza a hincharse debido al acúmulo de líquido en su interior, y por eso se debe el cambio de densidad y por eso lo vemos oscuro o hipodenso a la isquemia cerebral. Esa flecha está indicando la zona hipodensa, pero fíjense del otro lado, vamos a volver a repasar el tema de la densidad de la sustancia gris. Fíjense, la sustancia gris es más hiperdensa que la sustancia blanca. La sustancia blanca es hipodensa. Y fíjense, la zona de edema también la vamos a ver hipodensa. Y fíjense que ese edema a nivel del sistema ventricular produce un efecto de masa, produce el desplazamiento del asta anterior del sistema ventricular. Entonces, tenemos que ver que la isquemia es hipodensidad, la hipodensidad es edema, y el edema produce desplazamiento o efecto de masa sobre las estructuras que se encuentran alrededor. La progresión morfológica de la isquemia, en el caso del agudo, vamos a clasificarlo. Después de esta imagen vamos a clasificar la isquemia en diferentes estadios. El agudo, que se produce dentro de las primeras horas, en este caso en la primera imagen que podemos ver al lado izquierdo de esa flecha amarilla,
está indicando, ese corte está a nivel de la región supracelar, en donde yo les había dicho que está en la zona del polígono de Willis, y hacia el lado izquierdo del cerebro, esa línea amarilla está indicando me está mostrando la arteria cerebral media. Desde el punto de vista radiológico, esa imagen la vamos a ver hiperdensa en la tomografía. En la imagen inferior van a observar que los cambios desde el punto de vista de anatómico patológico, los cambios son muy sutiles. Esos son los mismos cambios que nosotros vamos a ver en la imagen radiológica. Ahora, a medida que va transcurriendo esas etapas y pasa al subagudo, ya van viendo mayores cambios morfológicos en el tejido. Y en la tercera imagen, en el crónico, esa zona isquémica, el tejido cerebral se licúa y desaparece, reabsorbido, se desaparece, y esos espacios son ocupados por líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver la próxima imagen, a ver si puedo mostrarles la clasificación de las isquemias. Antes de esto vamos a ver estas imágenes del parénquima cerebral. Fíjense, la primera imagen que ustedes tienen del lado izquierdo, miramos el corte y decimos que corresponde a la región de la cisterna, acuérdense, en la región media, la cisterna supracelar, por donde está el polígono, y fíjense del lado derecho de la imagen, corresponde al hemisferio izquierdo, esa imagen hiperdensa en forma lineal. Así se puede observar el trombo dentro de la arteria que está produciendo la obstrucción. La vemos hiperdensa. La imagen que está al lado ya ha evolucionado, la isquemia, esa arteria se ha obstruido, al transcurso de las 24 horas cambia de densidad, y en la imagen que se encuentra a la derecha ya es mucho más evolucionado en el tiempo. Ya podemos hablar de semanas, meses, en donde ese tejido, ese parénquima cerebral ha desaparecido y ha sido ocupado por líquido cefalorraquídeo. No confundamos ese estadio que es la encefalomalacia con una zona isquémica. Esa zona está ocupada por líquido cefalorraquídeo. Es una zona de isquemia vieja, crónica, que ha evolucionado. La próxima imagen que estamos viendo es la región del polígono, y vamos a repasar la zona del polígono, en donde las arterias carótidas, ¿cierto? Dentro del cráneo vamos a tener la carótida interna, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, ¿cierto? Y estas se van a prolongar en las arterias cerebrales medias, tanto del lado derecho como el izquierdo, hacia la región anterior. Cada carótida va a emitir una arteria que es la cerebral anterior. Ambas cerebrales anteriores en la región media están unidas por la comunicante anterior. A esto nos referimos la irrigación anterior del cerebro, que está dado por ambas carótidas. Ahora, desde el punto de vista posterior, las arterias cerebrales que van a discurrir a través del cuello, a ambos laterales de la columna vertebral, la columna cervical, se van a unir una vez que ingresan a través del agujero occipital y van a formar la arteria basilar. Esa arteria basilar va a dar dos arterias cerebrales hacia la región posterior, que son las arterias cerebrales posteriores. Estos dos sistemas, el sistema anterior, formado por las carótidas, y el posterior por las cerebrales, ¿cierto? Van a estar unidas, y van a estar unidas a ambos lados por las comunicantes posteriores. Esta es la distribución de la anatómica de la arteria en la zona, habíamos dicho, de la región supracelar, de la cisterna supracelar. Vamos a relacionar estas arterias con los territorios vasculares. Entonces,
Fíjense la primera imagen, izquierda superior, ese territorio anterior y medio va a corresponder a la irrigación de la arteria cerebral anterior. En este caso, de la arteria cerebral anterior del lado izquierdo. La imagen del lado derecho, fíjense, la hipodensidad va a corresponder al territorio que va a irrigar la arteria cerebral media, tanto en la región temporal como en la región parietal. La imagen inferior del lado izquierdo va a corresponder, fíjense, esa hipodensidad que es bien posterior, va a corresponder a la irrigación de la arteria cerebral posterior. La última imagen del lado derecho es un corte bien basal, bien inferior a nivel del cerebelo y a nivel del tronco cerebral, en donde toda esa zona es afectada. En el caso del cerebelo es irrigado por las arterias cerebrales que corresponden al sistema vértebro-basilar. Tanto van a irrigar la zona del cerebelo como la zona del bulbo raquídeo, la protuberancia. Esto es importante que sepan las zonas porque pueden correlacionarlo con la arteria que se encuentra afectada. Pasando a la próxima imagen, quiero que vean que una zona isquémica, de acuerdo a la evolución que tenga esta también puede transformarse en hemorrágica. Entonces, quiero que observen en la imagen del lado derecho, acuérdense, fíjense cómo podemos observar nosotros los núcleos basales, en donde hay cambios de densidad, sobre todo del lado del hemisferio izquierdo, donde vemos dos zonas blancas, son zonas hiperdensas, que en este caso, si son blancas y están fuera de lo que es la normalidad del cerebro, van a corresponder a hemorragias intraparenquimatosas. Bueno, en este slide vamos a ver la clasificación del ACV isquémico. Tenemos diferentes estadios y están relacionados con los tiempos. Tenemos el estadio hiperagudo, el subagudo y el crónico. El estadio hiperagudo está dentro de lo que son menores a 6 horas de producido el evento isquémico. El agudo está entre las 6 a 48 horas. El subagudo a partir de los 2 días a las 2 semanas. Y el crónico mayores a 2 semanas, meses o años. Regresando, ya que estoy en el crónico, es a través de la evolución de la isquemia, se va a producir la licuefacción del cerebro. Dentro del hiperagudo, que es el primer estadio, que son menores a 6 horas, en donde estas unidades stroke, al recibir el paciente y estar dentro de los tiempos de evolución para realizarles un tratamiento que está dentro de las 3 horas, vuelvo a repetirlo, a las 4 horas y media, hasta las 6 horas se puede hacer un tratamiento trombolítico para revertir esa isquemia. Ahí en ese tiempo es donde nosotros debemos prestar atención a los sutiles cambios de densidad. En esta imagen lo que vamos a observar es, acuérdense, un corte en la zona media, en donde podemos observar los núcleos de la base. Ante la obstrucción de esa arteria se va a producir una región isquémica que va a estar ubicada de acuerdo a la arteria que se obstruya. En este caso vamos a ver diferentes estadios en donde, si se obstruye, en este caso la arteria cerebral media del lado derecho, se va a producir una primera zona de necrosis que se denomina SCOR, ¿cierto? Esa zona, con los tratamientos posteriores a la trombólisis, no se revierte, es una zona que se ha producido una necrosis en el caso que se haya producido la obstrucción total.
A la región alrededor de esa zona se le denomina zona de penumbra. ¿Por qué? Porque hay una disminución del flujo sanguíneo a esa zona, que por debajo de los valores normales está hipoperfundida, y con los tratamientos que se pueden realizar a través de los trombolíticos o en el caso de la trombectomía que se realiza en los servicios de hemodinamia, esa zona de penumbra que está hipoperfundida se puede revertir y tener una perfusión normal. Y la zona que se encuentra alrededor de la zona de penumbra es la zona de oligoemia, que se denomina, que también es una zona en donde hay una disminución de la perfusión, pero esa generalmente siempre va a revertirse hacia la normalidad, digamos. La próxima imagen que vamos a ver está relacionada a poder cuantificar los cambios isquémicos del parénquima cerebral. Este método, esta herramienta, la usan los neurólogos para la evaluación, para ver qué zonas pueden ser rescatadas y si está en tiempo y en forma para hacer trombolíticos. Es muy importante que ustedes comprendan este método que sirve para cuantificar el grado de cambios. El cerebro normal, ya vamos a ver algunas imágenes. Fíjense, en estas imágenes se cuantifica determinadas zonas y son 10 puntos. Son 2 cortes que se analizan. El primer corte superior del lado izquierdo de la imagen, en donde ese es el corte donde van a ver los núcleos basales, van a dividir la zona, en este caso, en una zona temporal anterior que se denomina M1. Luego, el lóbulo de la ínsula, con la I, y en la región posterior, en la región intermedia de la región temporal y una región posterior del temporal. Están clasificadas como anterior M1, media M2, posterior M3. Y si nos vamos a la zona de los núcleos basales, tenemos la cabeza del caudado, la cápsula interna y el núcleo lenticular. Ahora, del total de esas, veamos la del corte superior, en donde tenemos una zona temporoparietal, parietal M4, M5 y M6. La totalidad de esas zonas suman 6. Ahora, el análisis que hacen los neurólogos con este método es sumar el total de un valor de 10. Lo normal es 10. Ahora, de acuerdo a los cambios isquémicos que nosotros vamos a ver en diferentes zonas, vamos a ir restándole un punto. Por ejemplo, en el caso de que esté afectado la cabeza del caudado, vamos a restar un punto, 9. Si está afectado y hay cambios de densidad o isquemias en la zona del núcleo lenticular, vamos a restarle otro punto. Y así sucesivamente hasta hacer la resta total de esos puntos isquémicos con el total de 10. En la imagen inferior vamos a ver una imagen tomográfica en donde observamos las zonas que se predeterminan. Ahora veamos las imágenes A, las imágenes del lado inferior, del lado izquierdo. Vamos a ver esa C, la región media, fíjense, media y anterior, va a corresponder al núcleo de caudado. Abajo, esto nos sirve como repaso de anatomía, abajo la L del núcleo lenticular. La región hipodensa debajo del núcleo lenticular es la cápsula interna. Hacia el lado exterior, al lado y pegadita, la cisura de Silvio, vamos a ver el lóbulo de la ínsula, una zona M1, que es la región temporal anterior, una M2
que corresponde a la zona media, y una M3. Y en el corte superior seguimos sumando zonas, una M4, una M5 media y una posterior M6. Con esto se puede cuantificar los cambios tempranos en las densidades del parénquima cerebral. Por eso vengo insistiendo desde el principio de esta exposición que debemos aprender a discernir en los cambios de la densidad de la sustancia gris y blanca para poder comprender después estas herramientas de trabajo. Fíjense, entre valores de 7 o menores de 7 tiene un peor pronóstico, por eso se usa esta herramienta. Tiene un peor pronóstico funcional en pacientes tratados dentro de lo que son las 3 a 4 horas, las primeras horas del evento isquémico. Ahora, si a medida que nosotros tiene mayor zonas de hipodensidad, mayor zona isquémica, y eso hace a que del puntaje total esté por debajo de los valores de 7, va a haber un aumento de riesgo de esa zona isquémica, se va a transformar en hemorrágica. Así que este es un método en donde se les selecciona a los pacientes en los cuales se les puede realizar el tratamiento trombolítico y obtener un beneficio para ellos. Vamos a la próxima imagen. Fíjense, tenemos el corte medio, en donde ya vemos este análisis está realizado ya sobre una zona isquémica que no es revertible, pero para ejemplo nos va a servir. Esa zona es una zona anterior, izquierda, en donde tenemos que relacionar esa zona con la irrigación de la arteria cerebral media izquierda, en donde hemos sumado diferentes zonas. Fíjense, la zona M1, la región de la ínsula también se ve hipodensa, y M2, parte de la región media de la región temporal, también se encuentra con isquemia. Vamos hacia la parte media, la de la cabeza del núcleo caudado se ve afectada, la del núcleo lenticular se ve afectada, y de la cápsula interna del brazo anterior también se ve afectada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumamos una correspondiente a la M1, 2 correspondiente a la ínsula, 3 a M2, 4 a la cabeza del caudado, 5 puntos por el núcleo lenticular que se ve isquémico, y 6 también se ve zona isquémica. Entonces nos quedan un valor, ¿cierto?, positivo. Si yo resto eso a los 6 espacios o zonas afectadas a los 10, me queda un valor de 4, en donde la transformación hemorrágica de esta zona general va a producir más lesión de lo que tiene. El paciente no va a obtener beneficio. Por eso sirve esta herramienta de SCORE. ¿Cuál es el objetivo del stroke? La selección del paciente para el tratamiento trombolítico y detectar riesgo de hemorragia y hacer un pronóstico de la evolución del paciente. Analicemos lo que son los diferentes estadios. El estadio hiperagudo en el ACV isquémico está dentro del inicio del tiempo cero a las 6 horas, donde vamos a ver los signos precoces. Las tomografías realizadas en este estadio, entre el 50 al 60% no vamos a ver cambios importantes, pero si prestamos atención al cambio de densidad, sí vamos a observar las zonas isquémicas. En el caso del signo de la arteria cerebral media hiperdensa, la pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, la hipodensidad de los ganglios basales y el signo del ribete insular. Entonces, fíjense cómo debemos correlacionar esos cambios de densidad con estos signos. El signo de la arteria cerebral hiperdensa
o también denominado, ustedes lo han escuchado en el servicio, a los médicos radiólogos, el signo de la cuerda. El signo de la cuerda solamente ese signo se maneja a nivel radiológico, a nivel neurológico se lo trata como el signo de la ACV, de la arteria cerebral media hiperdensa, en donde fíjense la flecha en la imagen radiológica, el cambio de densidad de la arteria, comparándolo, siempre comparen la arteria hiperdensa con la arteria del otro lado. Si en ese corte no coincide, y bueno, vayan unas imágenes tanto cefálicas como caudales para poderlas comparar. Pérdida la diferenciación de la sustancia gris y de la sustancia blanca, el otro signo. Yo quiero que observen a nivel de esta imagen cómo del lado del hemisferio izquierdo se ha perdido la diferenciación de la zona de los núcleos basales. No puedo diferenciar ni la cabeza del caudado ni el núcleo lenticular. También se han borrado lo que es parte de la cisura de Silvio. Esos son los primeros cambios de densidades que vamos a ir observando. En este caso vamos a observar que en la misma zona vamos a ver indiferenciación en las densidades de los núcleos basales. ¿De qué lado? Observen, miren, del lado izquierdo. No vemos la sustancia gris de la cabeza del caudado, del núcleo lenticular, y la región talámica sí podemos diferenciarla. Tampoco podemos diferenciar el brazo anterior de la cápsula interna. Entonces, esa zona va a corresponder a la irrigación de la arteria cerebral media izquierda. Hipodensidades, en este caso vamos a ver cambios de densidades en los núcleos basales. Fíjense en la segunda imagen del lado derecho, en donde vemos un cambio de densidad a nivel del núcleo lenticular y la cápsula interna. En la imagen inferior está afectado la cabeza del caudado y el núcleo lenticular, y efecto de masa sobre el asta anterior del sistema ventricular. En la imagen superior tenemos pérdida de densidad superior. En la imagen superior izquierda tenemos un cambio de densidad, fíjense, en la zona de la cápsula interna y el lóbulo de la ínsula. Fíjense, comparen tanto un lado como el otro. Se les tiene que hacer costumbre comparar el cerebro. ¿Por qué siempre se les enseña a los tecnólogos poner la cabeza cuando uno realiza la tomografía, ocupar unas líneas de referencia para que el análisis de la imagen sea simétrico? Eso es muy importante. Entonces, comparen siempre un lado con el otro. Próxima imagen. Vamos a ver el cambio de densidad o la desaparición de la zona del ribete insular, del lóbulo insular. En la primera imagen del lado izquierdo van a observar esas líneas, esas flechitas blancas, en donde podemos observar hacia la zona media de la cisura de Silvio, esa línea que ven hipodensa, que pertenece a la cisura de Silvio, que está ocupada por líquido cefalorraquídeo. Vamos a observar cómo se define bien esa zona. Ahora, en la imagen contralateral, vamos a ver con la flechita roja del lado del hemisferio izquierdo, perteneciendo a la zona temporal de irrigación de la arteria cerebral media izquierda, vemos un cambio de densidad en el ribete o en el lóbulo insular, que va a corresponder a una lesión de la arteria cerebral media izquierda. Bueno, vamos al próximo estadio, que es el agudo, que se va a producir los cambios entre las 6 a 48 horas siguientes del evento, en donde ya comienza la desaparición de los espacios, de los surcos y de las cisuras.
Ya comienza a verse, a observarse el cambio de densidad, el edema, y el efecto de masa y la desaparición de tanto de las cisuras como los surcos. Esta es, fíjense en la primera imagen, el cambio de densidad a nivel temporal, y en la segunda imagen también a nivel de la región parietal del lado izquierdo, y en la región anterior, fíjense toda esa hipodensidad que ven en la región frontal, delimitando las circunvoluciones del cerebro. Eso es líquido cefalorraquídeo. Este tipo de imagen es normal en los pacientes de edad avanzada, en donde se produce la disminución del volumen cerebral y como consecuencia se aumentan los espacios subaracnoideos que rodean al cerebro. El estadio subagudo, podemos hablar a partir de 2 días y semanas. Seguimos observando, se va aumentando la diferenciación. Ya lo vemos hipodenso, negro. Y en estos casos, entre 2 días a semanas, ocurre un efecto que se denomina efecto de niebla, en donde en el transcurso de la evolución de los días de la primera semana comienza a observarse, a ver si podemos verlo, vuelvo hacia atrás, comienzan las zonas hipodensas que están distribuidas en los lóbulos, comienzan a desaparecer esa hipodensidad, y pareciera que se hubiese normalizado el tejido. No sucede eso, esto es temporario porque se producen pequeños vasos que van a irrigar a esa zona, pero ese tejido que se ha necrosado es irreversible, solamente duran algunos días ese cambio de densidad y luego vuelve a ser hipodenso. A ese cambio de densidad se lo denomina efecto de niebla. Y el estadio crónico son semanas, meses y años, en donde ya le habíamos dicho que se produce la licuefacción del tejido cerebral y ese espacio es ocupado por líquido cefalorraquídeo. Bueno, continuando vamos a ver otras zonas que corresponden a zonas de infartos, infartos embólicos y infartos lacunares. Cuando se produce los embólicos, se produce ese desprendimiento, habíamos dicho, de partículas, de sustancias. Estas se van a distribuir a través del sistema arterial, sobre todo del encéfalo, y esas partículas van a afectar a diferentes zonas, en donde vamos a ver los cambios de densidad en diferentes lóbulos. Esas son las imágenes que corresponden a infartos embólicos. Ante algún tipo de patología valvular, algún tipo de fibrilación auricular izquierda, en donde se producen esos desprendimientos de partículas, de sustancias, se van a distribuir a través de las arterias, de las diferentes arterias. Por eso vamos a ver zonas isquémicas que no solamente van a pertenecer a una zona, a una única zona, sino se van a distribuir en diferentes lóbulos. Y el infarto lacunar, presten atención porque es la oclusión de pequeñas arterias perforantes que van a estar a nivel de la zona de los núcleos basales y vamos a observar pequeñas hipodensidades entre los 0,5 al 1,5 milímetros distribuidas en las zonas de los núcleos basales. A esto se le denomina infarto lacunar. Y dentro de los hipóxicos, este es un caso extremo, este es un paciente que revirtió de un paro cardiorrespiratorio, pero en donde se le hizo un control a posterior de esa recuperación del paro
pero fíjense que en el parénquima cerebral han desaparecido lo que son los núcleos basales, no tenemos diferenciación, no se ve diferenciación ni en sustancia gris, ni en no se ve la sustancia blanca, no se ven surcos, no se ven cisuras. Es la muerte cerebral en este caso, en este paciente. Muy bien, vamos a ver el ACV hemorrágico y vamos a clasificarlo de acuerdo a la topografía, a la zona, perdón, a la zona que afecta la hemorragia. Vamos a tener los intraparquimatosos y las hemorragias que ocupan los espacios subaracnoideos. Dentro de las principales causas tenemos una hemorragia primaria, una hemorragia secundaria. Dentro de las hemorragias primarias habíamos hablado ya anteriormente de las hipertensivas y de las que estaban afectadas por la angiopatía amiloide, y las hemorragias secundarias, ¿cierto? Que podían ser de origen traumática, neumática por malformación arteriovenosa, trombosis de los senos venosos, vasculitis, coagulopatías y algunas medicamentosas. Acuérdense que la sangre la vamos a ver blanca, la vamos a ver hiperdensa, y habíamos hablado de esos espacios subaracnoideos que estaban ocupados por líquido cefalorraquídeo. A ese se le denomina una hemorragia subaracnoidea, que es la segunda imagen que tenemos del lado derecho de ustedes, y la primera imagen es una hemorragia. Fíjense, identifiquemos ese corte nos va a servir para practicar. Ese corte se encuentra a nivel de los núcleos basales, y esa hemorragia, esa hiperdensidad, esa densidad blanca que vemos corresponde a sangre, a la extravasación de la sangre, en este caso de la lesión de la pared de una arteria perforante que irriga la zona talámica del lado derecho. También hay diferentes estadios de la degradación de la hemoglobina, y la hiperdensidad de la hemorragia va a ir cambiando hasta desaparecer. Y los diferentes estadios, estado por hiperaguda, aguda, subaguda, y estas subagudas va a ir produciendo, ya hemos visto, el cambio de densidad debido al edema que se produce y al efecto de masa. Fíjense el día 1, la primera imagen que podemos observar del lado izquierdo, en donde ya hay un pequeño edema alrededor a través del transcurso de las primeras horas. Esa sangre se transforma en un coágulo. Ese coágulo después, con el transcurso de los días, se va deshidratando, se deshidrata y va produciendo un edema. Y el edema, en la imagen que corresponde al día 7, fíjense que tiene forma de estrella, y ese edema deben saber reconocerlo. Ese es un edema que se denomina vasogénico, y ya vamos a hablar de él. En el día 15, fíjense que el coágulo, el trombo, cada vez se retrae mucho más, haciendo mucho más visible el edema alrededor. Fíjense que tiene forma de dedos, se dice que es un edema vasogénico y que tiene forma de dedos de guante. En el día 30, el sangrado ha cambiado debido al cambio que se produce en los glóbulos rojos. Ha desaparecido la hiperdensidad, pero el cambio del tejido parenquimatoso sigue existiendo, y el edema está, y ese edema produce también efecto de masa. Una de las cosas que yo les quería decir, que ese edema que se denomina vasogénico y forma de guantes, estén muy atentos porque lo van a ver en otro tipo de patologías, como son tumores o metástasis. Bueno, vamos a verlo en forma individual. La hiperaguda, menor a 6 horas, fíjense como la hemorragia, la van a ver hiperdensa, ya comienza a ver edema alrededor. La aguda
está dentro del primero al séptimo día. Fíjense, el edema en forma de guante, que no solamente lo vamos a asociar a la hemorragia, sino vamos a asociarlo a otro tipo de patologías, de tumores primarios o metástasis que produce ese edema, en donde la fisiopatología dice que se produce un aumento de líquido entre los espacios intersticiales del parénquima cerebral. Subaguda, fíjense cómo se va retrayendo a través del tiempo el coágulo se va a deshidratar, se va a deshidratar y se va haciendo mucho más visible el edema. Acá ya ha desaparecido y está a la vista el edema. Dentro de las hemorragias extraaxiales, o sea, en los espacios subaracnoideos, vamos a ver que la sangre se acumula en estos espacios por donde son ocupados por el líquido cefalorraquídeo. En el caso de una ruptura de aneurisma, tumores o MAP, estos espacios pueden ser ocupados por sangre. Son característicos de una hemorragia subaracnoidea y de origen, la mayoría de los casos, por una rotura de aneurismas. También podemos ver que hay tumores que pueden sangrar y pueden producir volcamiento a estos espacios. El origen puede ser de origen por aneurismas y se encuentran ubicados en determinadas zonas en donde hay mayor porcentaje, en la región anterior, a ambos lados, regiones laterales, tanto anterior como posterior, de la arteria cerebral interna. Vamos a ver, de acuerdo al tipo de localización, en el caso de hemorragia producida por hipertensión arterial, van a estar afectados ganglios basales, entre un 60 a un 65%, la región del tálamo, puente y cerebelo. En el caso de la angiopatía amiloide, acuérdense ese tipo de lesión que se produce en la pared por acumulación de la proteína de amiloide, son lobulares. Las malformaciones arteriovenosas que sangran pueden producirse en cualquier lugar. La trombosis de los senos venosos, que también es importante que presten atención porque son muy pocos los casos que se ven, es un 2%, generalmente se va a producir hemorragias de la región subcortical, y las neoplasias se pueden dar en cualquier lugar. Esta es una hemorragia intraparenquimatosa en diferentes zonas, a nivel de los núcleos basales, en el tálamo en la primera imagen, en la cabeza del caudado, núcleo lenticular y zona de la cápsula interna, y en la región de la fosa posterior, a nivel de la última imagen que vemos inferior, con edema generalizado. En este caso tenemos una hemorragia intraparenquimatosa frontal derecha con ocupación del sistema ventricular. Fíjense lo que es el tercer ventrículo con cambios de densidad y las astas posteriores con cambio de densidad producto de la hemorragia. Una malformación arteriovenosa se puede dar en cualquier zona, en cualquier región. Y en este caso los tumores también pueden sangrar. Fíjense, característico el edema alrededor, en este caso producto del edema que produce el tumor. Bueno, muy bien, hemos llegado al final de la clase. Espero que les haya aportado un poco más de información en los casos de ver esos cambios de densidades del ACV isquémico. Me quiero despedir de todos ustedes con un gran abrazo y quisiera despedirme con una imagen de la Concagua. Me despido con una imagen de la Concagua. Gracias por su atención y bueno, los espero en la facultad el año que viene. Un abrazo para todos.